Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablarles sobre lo que es el conductismo. Esta presentación fue realizada por un equipo bastante amplio, por lo cual solo menciono los nombres de los compañeros integrados en él, comenzando por Cristian, Maritza, Tania, Dalila, Mara, Álvaro, José Luis, Andrea, Alondra, Beira, Angélica y yo, Alejandro. Sin más que decir, esperamos que sea de su agrado y comencemos. El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Los conductistas tienden a concebir a los seres vivos como tabula rasas, cuya conducta está determinada por los refuerzos y castigos que reciban más que por predisposiciones internas. El comportamiento, por lo tanto, no depende principalmente de fenómenos internos como lo son los instintos o los pensamientos, más bien depende del entorno. Se dice que no se puede separar ni la conducta ni el aprendizaje del contexto en que estos tienen lugar. Esta corriente surge como un rechazo al método de la introspección y establece la conducta como el único medio válido para hacer investigaciones. Es la primera teoría que influye en el entendimiento del aprendizaje humano. Sócrates dijo: los hombres hacen cosas placenteras y evitan las experiencias dolorosas. Darwin, en 1872, publica su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, donde sostiene que las conductas son adaptaciones evolutivas. Explica desde un punto de vista biológico las emociones y conductas mayormente de animales, ya que según él están menos sujetos a engañarnos. Si bien no era un psicólogo ni mucho menos un conductista, comienza los estudios de la mente desde un ámbito preconductista. Pavlov fue un filósofo ruso cuyos estudios sobre la salivación en perros terminó sentando las bases de la psicología conductista, esto gracias a que retomó la frase dicha por Sócrates. Edward Thorndike estudiaba el comportamiento animal para su tesis doctoral en Estados Unidos. Fue posiblemente el primer conductista, aun cuando su trabajo lo realizó mucho antes de que el término fuera acuñado. Este quería estudiar el aprendizaje en humanos, sin embargo terminó desviándose hacia los animales. Los resultados que obtuvo sentaron las bases del conductismo. John Watson, el padre del conductismo, en 1920 inició sus estudios sobre la conducta en los animales. Sin embargo, no lograba encontrar una respuesta objetiva a sus interrogantes, por lo que, influenciado por Wundt, Pavlov y Thorndike, comenzó a establecer sus propias bases para la teoría conductista. En 1913 publicó La psicología tal y como la ve el conductista. Frederick Skinner basa sus teorías en el análisis de conductas observables. Ocupó un método científico experimental. Este muestra un método que permitiera explicar, predecir y controlar la conducta. Trató la conducta en términos repetitivos a través de los reforzadores. Ahora hablaremos acerca de los conceptos básicos utilizados en esta teoría. Condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre un estímulo y una respuesta. El estímulo se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción o respuesta dentro de un organismo. La respuesta es cualquier conducta de un organismo que surge como una reacción ante un estímulo. El refuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a ocurrir. El castigo, opuesto al refuerzo, es la consecuencia de una conducta que ayuda a disminuir la probabilidad de que ésta vuelva a ocurrir. El castigo, opuesto al refuerzo, es la consecuencia de una conducta que ayuda a disminuir la probabilidad de que ésta vuelva a ocurrir. Ahora vamos a hablar acerca de los principios del conductismo y sus antecedentes. Existen 6 principios fundamentales del conductismo y pueden resumirse de la siguiente manera.
El primero dice que la conducta está regida por leyes. Esto significa que las personas responden a las variables del ambiente que los rodea, ya sea para realizar una conducta o para evitarla. El segundo nos dice el aprendizaje como un cambio conductual. Aquí nos explica que el aprendizaje en sí mismo debe ser definido como algo que puede ser observado y documentado, es decir, cuando existe un cambio conductual. Un ejemplo serían los resultados de un examen, mismos que el profesor revisará para ver si sus alumnos han aprendido o no. El tercero es que la conducta es un fenómeno observable e identificable. Esto quiere decir que las respuestas internas están mediadas por la conducta observable, y ésta puede ser modificada. Los psicólogos conductistas creen que los procesos internos, tales como los pensamientos, creencias, actitudes, etc., no pueden ser observados y por tanto no pueden ser estudiados científicamente. Muchos conductistas describen a las personas como cajas negras. El cuarto nos explica las conductas adquiridas pueden ser modificadas. Aquí nos dice que las conductas maladaptativas son adquiridas a través del aprendizaje y pueden ser modificadas por los principios del aprendizaje, ya que las evidencias empíricas nos dicen que al cambiar la conducta se reportan cambios en los sentimientos y en las actitudes. El quinto, las metas conductuales deben ser específicas. También se requiere que los problemas sean descritos en términos concretos y observables, y además es necesario considerar que dos respuestas externas semejantes no provienen necesariamente del mismo estímulo, y que un mismo estímulo no produce la misma respuesta en dos personas. El sexto y último es que la teoría conductual se focaliza en el aquí y en el ahora. Este sexto punto nos explica que lo crucial es determinar las relaciones funcionales que en el momento están operando en producir o mantener la conducta. Ahora hablaremos acerca de los antecedentes de la psicología conductista. El conductismo tuvo sus primeras apariciones de manera indirecta gracias a Darwin, en uno de sus libros llamado La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, donde clasifica las acciones de los animales en reflejos. En este libro también explica la conducta, que es un medio para la adaptación para el lugar y las condiciones en el que se desenvuelve. A continuación, hablaremos sobre un personaje muy importante para la psicología, como lo fue Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt nace el 16 de agosto de 1832 y muere el 31 de agosto de 1920. Fue un fisiólogo, psicólogo y filósofo célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig en 1879 para, a través del método experimental, estudiar la experiencia inmediata y observable. Wundt creía que el lenguaje, los mitos, la estética, la religión y las costumbres sociales son reflexiones de nuestros procesos mentales más altos, pero, dado que no era posible manipular ni controlar estos procesos, no era posible entonces estudiarlos experimentalmente, sino solo por medio de registros históricos y literatura. Invirtió muchos esfuerzos en hacer de los procesos mentales algo proclive a ser estudiado a través del método experimental, algo que no se había hecho desde hace siglos. Este es el motivo por el que, por consenso general, se considera que la psicología nació en 1879. Wundt creía que a partir de estas observaciones controladas en las que se manipulaban variables, se podía ir esculpiendo una imagen sobre los mecanismos más secretos de la mente. Lo que quería era, fundamentalmente, ir descubriendo las piezas más simples que explicaban el funcionamiento de la conciencia para ver cómo funcionaba cada una y de modo que interactuaban entre sí, del mismo modo en el que un químico puede estudiar una molécula examinando los átomos que la forman. Sin embargo, también se interesó por procesos más complejos, como por ejemplo la atención selectiva. Wundt creía que el modo en el que atendemos a ciertos estímulos y no a otros está guiado por nuestro interés y nuestras motivaciones.
A diferencia de lo que ocurre en el resto de seres vivos, decía Wundt, nuestra voluntad tiene un papel muy importante a la hora de dirigir los procesos mentales hacia metas decididas por nuestro propio criterio. Esto lo llevó a defender una concepción de la mente humana llamada voluntarismo. Hoy en día, las teorías de Wundt han sido descartadas, entre otras cosas, porque este investigador confiaba demasiado en el método introspectivo, es decir, en la obtención de resultados según el modo en el que las personas hablan sobre lo que sienten y experimentan. Tal y como se sabe hoy en día, aunque cada individuo tenga un conocimiento privilegiado acerca de lo que ocurre en su cabeza, este casi nunca es válido y es producto de una gran cantidad de sesgos y limitaciones perceptivas y cognitivas. Watson fue un conductista radical y un ambientalista, y como tal criticó a Sigmund Freud y el psicoanálisis, ya que afirmaba que el estudio de la conciencia y la introspección no tenía cabida en la psicología como ciencia. La psicología, según Watson, solo tenía sentido a través de la conducta observable y medible, y por eso sus experimentos solo se realizaban en el laboratorio, donde podía manipular el entorno y controlar el comportamiento de los sujetos. Watson fue un conductista radical y un ambientalista, y como tal criticó a Sigmund Freud y el psicoanálisis, ya que afirmaba que el estudio de la conciencia y la introspección no tenía cabida en la psicología como ciencia. La psicología, según Watson, solo tenía sentido a través de la conducta observable y medible, y por eso sus experimentos solo se realizaban en el laboratorio, donde podía manipular el entorno y controlar el comportamiento de los sujetos. Watson escribió muchos artículos científicos. Uno de los primeros, llamado Educación Animal, un experimento sobre el desarrollo psíquico de una rata blanca en correlación con el crecimiento de su sistema nervioso. En este artículo describe la mielinización del cerebro y la capacidad de aprendizaje de los roedores. Watson escribió muchos artículos científicos. Uno de los primeros, llamado Educación Animal, un experimento sobre el desarrollo psíquico de una rata blanca en correlación con el crecimiento de su sistema nervioso. En este artículo describe la mielinización del cerebro y la capacidad de aprendizaje de los roedores. Las aportaciones de Watson al conductismo se deben a sus experimentos del condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejas y que se caracteriza por la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Es decir, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Las aportaciones de Watson al conductismo se deben a sus experimentos del condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejas y que se caracteriza por la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Es decir, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. El experimento con el pequeño Albert. Para poner a prueba su hipótesis de que las emociones podían aprenderse por la asociación condicionada, Watson utilizó a un niño de 11 meses llamado Albert como sujeto experimental. Albert fue llevado al laboratorio, donde se le presentaba una rata blanca. Cuando el niño se acercaba para tocarla, Watson golpeaba una barra metálica con un martillo. Como consecuencia del fuerte golpe, el bebé se alteraba y del miedo se ponía a llorar.
Watson repitió este proceso media docena de veces y observó que tras distintos ensayos, el pequeño Albert se asustaba simplemente por el hecho de ver a la rata blanca. Albert había aprendido que cada vez que la rata aparecía, el martillo golpearía una tabla metálica, es decir, anticipaba fuerte el golpe. Según el científico, esto ocurría por el condicionamiento clásico. El estímulo incondicionado es un estímulo que automáticamente causa la respuesta del organismo. En el experimento, Watson haría referencia al golpe con el martillo. La respuesta incondicionada, es decir, la respuesta ocurre por la presencia de él, sería el sentimiento de miedo. La rata blanca sería el estímulo neutro, porque no produce ninguna respuesta en el organismo. Reflejos condicionados. Pavlov realiza una interpretación fisiológica de las actividades registradas en los hemisferios cerebrales, con objeto de evitar la utilización de conceptos subjetivos en el estudio de los fenómenos. De ahí que sus estudios no fueran considerados por él como psicológicos. De hecho, profundizó su unidad de análisis en reflejos. Consideraba que así existían diferentes tipos de reflejos. Número 1. Reflejos innatos, cuya relación con el organismo se daba en términos de totalidad y que referían a lo que habían denominado conducta instintiva. Número 2. Los reflejos condicionados o resultado de la adaptación del organismo a cierto medio ambiente, a través de la cual ayudaban a preservar su existencia. Reflejos condicionados. Pavlov realiza una interpretación fisiológica de las actividades registradas en los hemisferios cerebrales, con objeto de evitar la utilización de conceptos subjetivos en el estudio de los fenómenos. De ahí que sus estudios no fueran considerados por él como psicológicos. De hecho, profundizó su unidad de análisis en reflejos. Consideraba que así existían diferentes tipos de reflejos. Número 1. Reflejos innatos, cuya relación con el organismo se daba en términos de totalidad y que referían a lo que habían denominado conducta instintiva. Número 2. Los reflejos condicionados o resultado de la adaptación del organismo a cierto medio ambiente, a través de la cual ayudaban a preservar su existencia. El experimento de Pavlov es uno de los experimentos más conocidos en la ciencia del comportamiento. Quería demostrar que se puede condicionar las respuestas entrenando a un ser vivo para que reaccione de forma automática ante un estímulo repetitivo. Pavlov experimentó con perros. En un principio, hacía sonar una campana antes de alimentarlos. Así los condicionó a relacionar dicho sonido con la acción de comer. Una vez establecido este patrón, Pavlov se centró en la segunda parte del experimento. Al hacer sonar la campana, detectó una secreción de saliva y jugos gástricos. Aquí vino la crueldad de su experimento, ya que abrió dos pequeños orificios en la zona abdominal de los canes, para hacer una observación y recolección inmediata de la muestra. Pudo demostrar que el solo sonido de la campana activaba el sistema digestivo de los perros sin necesidad de presentarles el alimento. Solo bastaba con que el estímulo auditivo con el que entrenó a los perros, aunque faltara el estímulo del alimento. Finalmente, y en la última parte del experimento, cortó las conexiones entre el sistema nervioso y gástrico. Al hacer sonar la campana, no secretaron jugos o estomacales, demostrando que dicha acción estaba ligada a lo psicológico, controlando lo biológico. Gracias a los resultados de los experimentos de Pavlov, la ciencia del comportamiento adquirió un nuevo conocimiento, determinando que los seres vivos e incluso los seres humanos podían ser entrenados para cambiar su accionar mediante la relación estímulo-comportamiento. Edward Lee Tolman nació en 1874 en Massachusetts, Estados Unidos. Realizó diversos experimentos con animales para estudiar el aprendizaje. Introdujo gatos en cajas problema para observar si conseguían escapar de ellos y de qué modo.
las cajas habían varios elementos con los que los gatos podían interactuar, como un botón o una manija, y solo el contacto con uno de estos objetos podía hacer que se abriera la puerta de la caja. Al principio los gatos conseguían salir de la caja por ensayo y error, pero a medida que se repetían estos intentos, cada vez escapaban con más facilidad. Según Thorndike, el proceso de aprendizaje se puede reducir a 3 leyes. La ley de la disposición. El aprendizaje en una determinada situación solo es eficaz cuando las estructuras nerviosas que intervienen en el establecimiento de las conexiones estímulo-respuesta están dispuestas para establecer dichas conexiones. La ejecución forzada de una respuesta ante un estímulo es perjudicial. La ley del ejercicio o del uso y desuso, en la que la conexión estímulo-respuesta se refuerza con la práctica o a la inversa. Y la ley del efecto, que es la más importante de ellas, que afirma que si una conducta tiene un resultado satisfactorio, es más probable que se repita, y que si el resultado es insatisfactorio, esta probabilidad disminuye. Las propuestas por Thorndike fueron el antecedente de lo que se conoce como condicionamiento operante, pero este paradigma no se desarrolló de forma completa hasta la aparición de las obras de Skinner. Burroughs Frederick Skinner nació en marzo de 1904 en Pensilvania, Estados Unidos. Durante su juventud se propuso crearse una carrera de escritor. Luego, en 1928, decidió estudiar psicología en la Universidad de Harvard. Creía que la conducta operante es la clase de comportamiento más universal y versátil, lo cual significa que a la hora de modelar la conducta importan más las consecuencias que los estímulos que la preceden. Skinner experimentó con la conducta de animales. Para ello, utilizó entornos en los que se intentaba tener un control total de las variables. Uno de ellos, la llamada caja de Skinner, era una especie de jaula para ratas, que contaba con una palanca y un dispensador de comida. Cada vez que la rata, por casualidad o deliberadamente activaba la placa, caía a su lado un trozo de comida, lo cual animaba al roedor a volver a repetir ese acto. Esta fue sirviendo como medio para introducir diversas variables, como descargas eléctricas o la omisión del elemento. Skinner sostiene que los procesos mentales no son necesarios para comprender y explicar la conducta de los sujetos, y que la conducta se adquiere o se aprende mediante conexiones entre estímulos y respuestas. Distingue dos clases de conducta. La conducta respondiente es provocada por estímulos conocidos, como la contracción de la pupila ante la luz, y la conducta operante, que es emitida por el organismo sin necesidad de recurrir a ningún estímulo conocido. Skinner cree que la mayor parte de la conducta es operante, andar, escribir, donde no es fácil identificar el estímulo que produce. Un operante es una parte identificable de la conducta de la que hay que decidir, no que carezca de estímulo que la elicite, sino que cuando se observa es imposible hallarlo. Lo característico de la respuesta operante es que son espontáneas y no reactivas. Para Skinner, el reforzador es todo estímulo que sigue inmediatamente una respuesta y que incrementa la probabilidad de que ésta se repita. Distingue entre los reforzadores positivos y negativos. Los positivos, que normalmente son placenteros, son los que añaden a una situación, y los negativos, que normalmente son aversivos o desagradables, son los que suprimen de una situación. Ambos tienen el mismo efecto, aumentar la probabilidad de la respuesta. La diferencia entre el reforzamiento negativo y el castigo es que el primero tiene como finalidad incrementar la probabilidad de que la respuesta se repita, mientras que el castigo persigue suprimir la respuesta. Otra diferencia es que el reforzamiento negativo termina o desaparece cuando se produce la respuesta, mientras que el castigo sobrevive tras la emisión de la respuesta. También distingue los refuerzos primarios y los secundarios. Los primarios tienen un valor reforzante de un modo natural para el sujeto, sin que éste tenga que ser adiestrado para ser reforzado por ellos. Y los secundarios
No poseen ese valor reforzante de un modo natural, sino que lo adquieren por asociación con un reforzador primario. Son aprendidos. Dentro de estos son importantes los reforzadores sociales, que son los que provienen de otras personas, como la aprobación, el reconocimiento y el afecto, pero no obran por igual en todas las personas y en todas las situaciones. El condicionamiento clásico o conducta respondiente fue descubierto por Ivan Pavlov y desarrollado por los conductistas, especialmente Watson. Se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o psicológicas involuntarias, llamados respondientes porque son respuestas automáticas o estímulos. A través de este proceso es posible capacitar a los seres humanos y animales para reaccionar de manera involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún efecto. El estímulo llega a producir o generar la respuesta en forma automática. Es un tipo de aprendizaje y comportamiento que consiste en aparear un estímulo natural con su respuesta natural y conectarlo con un segundo estímulo para generar una respuesta que no se da naturalmente de otra. El condicionamiento clásico es el mecanismo más simple por el cual los organismos pueden aprender acerca de las relaciones entre estímulos y cambiar su conducta en conformidad con la misma. Estímulo incondicionado, aquel que siempre hace que un organismo reaccione de determinada manera. Respuesta incondicionada, aquella que presenta un organismo siempre que ocurre un estímulo incondicionado. Estímulo condicionado, estímulo originariamente neutral que se parea con un estímulo incondicionado y que termina por producir por sí mismo la respuesta deseada de un organismo. Respuesta condicionada. Después del condicionamiento es la reacción que un organismo produce solo cuando se le presenta un estímulo condicionado. Condicionamiento operante. El condicionamiento operante, tal y como lo conocemos, fue formulado y sistematizado por Bruce Frederick Skinner, en base a las ideas planteadas previamente por otros autores. Desarrollado por Skinner, el condicionamiento operante es una forma de aprender por medio de recompensas y castigos. Este tipo de condicionamiento sostiene que una determinada conducta y una consecuencia, ya sea un premio o castigo, tienen una conexión que nos lleva al aprendizaje. Por su parte, Edward Thorndike introdujo la ley del efecto, el antecedente más claro del condicionamiento operante. La ley del efecto plantea que si una conducta tiene consecuencias positivas para quien la realiza, será más probable que se repita, mientras que si tiene consecuencias negativas, esta probabilidad disminuirá. El condicionamiento operante trata de negar la creencia de que los pensamientos y motivaciones internas son los responsables del aprendizaje de un comportamiento. Como conductista, Skinner creía que solo las causas externas de comportamiento debían ser consideradas. Con el término operante, quería decir que este tipo de condicionamiento implica solo los factores externos que afectan al comportamiento y sus consecuencias. Conceptos del condicionamiento operante. Refuerzo. El refuerzo es un proceso de incrementación de la frecuencia o tasa de ocurrencia de una determinada conducta,
por medio de un estímulo presentado poco después de su manifestación, al evento que intensifica la probabilidad de que el comportamiento se repita, se le denomina reforzador. Existen dos tipos de refuerzo. El primero de ellos son los reforzadores positivos. Son estímulos favorables que se dan después de la presentación de la conducta. El refuerzo positivo fortifica la probabilidad de un comportamiento por medio de la adición de algo. Ejemplo, cuando una persona estudia mucho para un examen de matemáticas, su mamá le puede dar una recompensa, invitándole a su restaurante favorito. Después de esto, dicha persona se esforzará más para estudiar para sus exámenes. Por otro lado, están los reforzadores negativos, que son la eliminación de estímulos desfavorables después de la presentación de un comportamiento. Este autor propone el interconductismo o el conductismo de campo, que es semejante al conductismo radical. Sin embargo, se diferencia de él porque se considera la conducta como interacción en vez de interpretarla como una simple respuesta. La conducta permite que el sujeto y el entorno se relacionen y son independientes, siendo dicha interacción lo que debe estudiarse. Establece otro de los tipos de conductismo, el intencional o proposicional. En esta ocasión, proponiendo que toda conducta está compuesta por acciones, que terminan dirigiendo al individuo hacia un objetivo. Este autor nos dice que la conducta es propositiva y una secuencia aprendida. También propone que establecemos mapas cognitivos con el fin de lograr dichos objetivos, y los utilizamos como mecanismo de aprendizaje. En este tipo de conductismo empiezan a verse elementos que tienen en cuenta los procesos mentales, como la intencionalidad. Propone una visión funcional de la conducta. La conducta y el aprendizaje son entendidos como una manera de sobrevivir al medio. Este se explica a partir de la formación de hábitos, a partir de los cuales satisfacen o reducen los impulsos. El sujeto pasa a tener un papel cada vez más activo. Esta rama del conductismo establece la conducta como algo propositivo, dirigido a un fin y que se realiza a través del tiempo. Rachlin considera que la mente es la manera de funcionar del cuerpo, no algo interno, y las ideas, una conducta elaborada a través del tiempo. Destaca la idea del marco temporal de un suceso, su pasado, su presente y futuro. También considera que la conducta ocurre antes del reforzador, observando que el efecto ocurre antes de la causa. El conductismo teórico es un tipo de conductismo en el que la conducta se concibe como acción derivada de las variables ambientales y también de las biológicas. No considera los procesos cognitivos como comportamiento, sino como un mecanismo teórico que únicamente tiene como función gestionar estados que vinculen conducta y entorno. Se trata de una aproximación más cognitivista y biologicista que la mayor parte de variantes del conductismo. La teoría se basa en que hay tipos de aprendizaje, donde el refuerzo directo no es el principal mecanismo de enseñanza, sino que el elemento social puede dar lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. Esta teoría es útil para explicar cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la observación de otros individuos. El conductismo en la actualidad. El conductismo propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir,
por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que lo provoca. En general, se considera el conductismo como una orientación clínica que se enriquece con otras concepciones. La teoría conductista se basa en las teorías de Ivan Pavlov. Se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. El conductismo está aplicado en la actualidad en varios aspectos de nuestra vida cotidiana, como la educación, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito político, etc. El conductismo en la educación es utilizado como un método para mantener un buen orden en las aulas, mediante refuerzos positivos ante una buena conducta del alumno o un buen trabajo. Es más aplicado en el nivel primario, puesto que es la etapa más moldeable del ser humano. ¿Quién no recuerda los sellos que la maestra ponía en los trabajos bien realizados como una felicitación? Esto es como un reforzador positivo para que esta buena acción se vuelva a repetir. La aplicación del conductismo en el ámbito político. Este enfoque intenta reforzar las debilidades mediante el reconocimiento de la teoría, incorporando la rigurosidad del método científico, desplegando un nuevo método para el estudio de la conducta política, enfocado sobre el comportamiento de los individuos en situaciones políticas con la intención de conocer sus preferencias, características y actitudes frente al voto, las huelgas, las manifestaciones y las razones que conllevan a su ejercicio por parte de individuos y grupos. El conductismo en el ámbito laboral. La psicología conductual es una herramienta que permite a una organización elaborar procesos, programas, estrategias y procedimientos que permitan operar con eficacia y efectividad para alcanzar los mayores niveles de operación y rendimiento organizacional en el ámbito laboral. La psicología conductual aporta elementos que permiten desarrollar programas para la prevención y manejo de conflictos, al identificar las motivaciones, conductas y reforzadores, aprendizajes y locus de control de los miembros de una organización laboral. El conductismo y la aplicación de la motivación. La motivación puede desarrollarse a través de estrategias bien diseñadas, mediante la que todos los miembros de la organización incrementen la productividad, alcancen altos niveles de logro y satisfacción laboral. Asimismo, el empleo de los reforzadores condicionados son otros más de los elementos motivacionales que se emplean exitosamente en las empresas. Y bueno, compañeros, esto sería todo de nuestra parte. Esperamos que haya sido de su agrado. Sabemos que es un tema un poco largo y por lo tanto el video pudo haberse convertido en algo un poco tedioso. Sin embargo, pues hay que considerar que este tema da para mucho. Entonces, pues si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, aclaración o comentario, por favor háganmela llegar a mi correo, el cual no les voy a pasar. Y pues esperamos que les haya gustado y les haya servido de alguna manera. Muchas gracias, esperamos un 10, esperamos que tengan un buen día. Y nuevamente gracias por escucharnos y por su atención.